Hola chicos, buen día a todos. Este es un video de aplicaciones de electrónica analógica o laboratorio, como lo vamos a llamar durante el resto del año. Uno de los grupos ya me conoce, ya tuvimos una clase, así que ya me conocen y saben de qué va a tratar la materia. El otro grupo, el de los lunes, no, así que brevemente me introduzco. Mi nombre es Julián Carrizo, para aquellos que aún no lo sepan. La materia, el nombre de la materia es aplicaciones electrónica analógica, lo vamos a llamar laboratorio y va a estar orientada principalmente al manejo de instrumentos en electrónica. Es decir, es una materia más bien práctica, ¿sí? Pero bueno, debido a la situación en la que estamos, va a ser un poco complicado hacer la práctica que normalmente venimos haciendo, porque requeriría que cada uno de ustedes tenga los instrumentos necesarios, como por ejemplo un tester, que seguramente lo conocen, y otros más que probablemente no, y no hay ningún problema. De todas formas, la idea es que si podamos aprender el manejo de instrumentos, pero a través de programas para la compu que nos permitan simular esos instrumentos, ¿sí? Así que no se preocupen por eso. A medida que avance la clase, yo les voy a ir diciendo qué programa instalar y vamos a aprender a usarlos. Eh, si uno aprende a manejar las mediciones en estos programas, después ya es mucho más fácil aprender a medir en la realidad, que es lo que vamos a hacer nosotros cuando volvamos al laboratorio, que no sabemos cuándo va a ser, así que por eso es importante que nos ajustemos todos a esta nueva modalidad. Bueno, lo primero que hicimos fue un diagnóstico. Los chicos de la clase del viernes lo hicieron en clase, el resto se los mandé por una clase de Classroom de Google. Hay varios que todavía no están, ya les envié la invitación y no la aceptaron. Sepan que estos siguen siendo clases, es obligatorio, todo cuenta, así que aquel que todavía no se unió y no ha respondido a la publicación del material, sepa que su nota de a poco va a ir bajando, ¿sí? Por más que la situación esté complicada, sepan que aquel que no responde, aquel que no sigue las clases, puede desaprobar, ¿sí? Como una clase normal. Así que les pido por favor que estén atentos. Como les aclaré en la clase, la idea es que ustedes presten atención a la materia en un principio solamente al horario que les corresponde. No es la idea que ustedes estén haciendo trabajo de mi materia, por ejemplo, fuera de horario de clases. Entonces, por ejemplo, los que tienen clases el lunes de 9:30 a 11:40, yo lo que les pido es que todos los lunes de 9:30 a 11:40 se sienten en la compu, estén atentos a la clase, yo voy a subir material, voy a estar disponible para sus consultas y que en lo posible interactuemos en ese horario, termine a ese horario y ya ustedes no tienen la obligación de responder a mi materia para que queden eh, disponibles para las materias que le corresponden, ¿sí? Bueno, para arrancar luego del diagnóstico, vamos a hablar de notación de ingeniería, ¿sí? Este documento que estamos viendo acá en pantalla, yo lo subí a la clase para que ustedes lo tengan, lo lean detenidamente, donde explico brevemente qué es la notación de ingeniería. Probablemente ustedes hayan visto en física o en química la notación científica, que es, por si no lo recuerdan, es una técnica que se utiliza cuando trabajamos con números muy grandes y números muy pequeños, ¿sí? Esta técnica lo que nos permite es representar los números, ya sea en papel o en una calculadora, de forma más fácil. Ustedes imagínense que cuando trabajamos con números muy grandes, como por ejemplo este, ¿sí? Es decir, números que tienen muchos ceros, ¿sí? O números que tienen muchos ceros después de la coma, como este, ¿sí? 0,000254. Esto es un número muy grande, esto es un número muy chico. Es muy fácil cometer errores de cálculo cuando trabajamos con este tipo de números. Es decir, nos puede pasar que se nos pase un cero acá o que se nos pase un cero acá. En la actividad científica, que es la que van a realizar ustedes en toda la carrera electrónica, es muy importante que no cometamos este tipo de errores porque los cálculos
no van a ser correctos y los resultados que vamos a esperar de un circuito, por ejemplo, van a ser incorrectos, y todo a causa de una equivocación en un cálculo. Por eso es importante entonces entender de qué se trata esta notación de ingeniería y poder que aprendan ustedes a utilizarla para reducir al máximo la posibilidad de cometer errores de cálculos. ¿Sí? Por ejemplo, les puede pasar más adelante cuando tengan que ir a comprar una resistencia determinada para un circuito. Si ustedes hicieron mal el cálculo, van a comprar la resistencia. Cuando arman el circuito va a resultar que el circuito no anda como ustedes esperaban, y todo puede ser a causa de que hicieron mal un cálculo, de que la coma estaba mal puesta en el cálculo que hicieron, o pusieron un 0 de más o un 0 de menos. Por lo tanto van a tener que ir nuevamente a comprar una resistencia y hacer el circuito de nuevo, y van a perder no solo dinero sino que tiempo. ¿Sí? Este es un ejemplo a muy baja escala, pero se puede llevar a cualquier escala. Bueno, entonces, en este documento yo acá les pongo 3 ejemplos. Esto está todo explicado, pero lo vamos a hacer por pasos para que entiendan. Vamos al primer ejemplo. Tenemos este número, ¿sí?, que es 12 millones. Es un número muy grande. Entonces, ¿cómo hacemos para expresarlo de otra forma, pero más sencillo, digamos? Nos tenemos que reducir a esta estructura que tienen acá. Esta estructura está compuesta básicamente por dos elementos. El primer elemento lo vamos a llamar factor multiplicativo, ¿sí?, que es el que tienen acá, que en este caso es el número 12. ¿Sí? El segundo elemento, que es una potencia en base 10, ¿sí?, tiene dos partes. La base, que la base siempre va a ser 10, y el exponente. ¿Sí? El exponente, dicho de una forma más sencilla, en realidad me va a decir la cantidad de ceros que voy a tener después de este número, siempre y cuando el exponente sea positivo. ¿Sí? Pero básicamente, si ustedes quieren hacer la prueba, vamos a la calculadora, hacemos 10 elevado a la sexta, ¿sí?, que es este número, me va a dar 10 millones. ¿Sí? Y si hacemos 10 millones, que es 10 elevado a la sexta, por 12, me da 12 millones, que es el número que tenemos acá. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que esta expresión que tienen acá es exactamente la misma que tienen acá. ¿Sí? Es decir, esta expresión es 12 millones y esta expresión también es 12 millones. Solamente que estamos buscando representar esa expresión de una forma más sencilla, una forma que reduzcamos la posibilidad de error. ¿Está bien? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la notación de ingeniería que tiene de diferencia con la notación científica? Primero, que el factor multiplicativo, ¿sí?, es decir, este número de acá, tiene que ser un número comprendido entre 1 y 999. ¿Sí? Es decir, este número no puede ser menor a 1 ni puede ser mayor a 999. Tiene que estar sí o sí en ese rango. Y como segunda regla, que esta es importantísima, es que el exponente de mi potencia, ¿sí?, tiene que ser sí o sí múltiplo de 3. Es decir, 3, 6, 9, 12, bla, 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 bla. Y también negativo, ¿sí? Puede ser menos 3, menos 6, menos 9, menos 2. ¿Está bien? Entonces, cumpliendo estas dos reglas, vamos a estar trabajando dentro de lo que es la notación de ingeniería. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué es importante cumplir estas reglas. ¿Estamos? ¿Cómo pasar un número, digamos, así entero, ¿sí?, a notación de ingeniería? Yo les voy a enseñar cómo hacerlo con la calculadora científica, porque asumo que todos ustedes tienen una calculadora científica, o al menos una aplicación en el teléfono o en la compu, como yo tengo acá. Esto es una aplicación para poder representar este número, para poder trabajar, perdón. ¿Cómo hago para representarlo? Bueno, simplemente, supongamos que este es el número que yo quiero representar, lo escribo, 12 millones, ¿sí?
y aprieto, busquen en sus calculadoras, hay un botón que se llama ENG, ¿sí? Que viene de la palabra ingeniería en inglés, lo aprietan y la calculadora automáticamente les va a cambiar esta expresión en notación de ingeniería, que fíjense es 12 por 10 a la 6, 12 por 10 a la sexta. ¿Está bien? Podemos hacer lo mismo con el número de abajo, vamos a escribir 0,0000254, ¿sí? Y fíjense un detalle, les pregunto, ¿esta expresión que tienen acá está dada en notación de ingeniería? La respuesta es que no, porque el exponente de la base no es múltiplo de 3. ¿Está bien? Es menos 4. Y menos 4 no es múltiplo de 3. Es decir, esta expresión que tienen acá no es notación de ingeniería. No quiere decir que esté mal, sino que no es notación de ingeniería. Esto es notación científica. ¿Cómo le decimos a la calculadora que me exprese esto en notación de ingeniería? De nuevo, apretamos el botón ENG y me lo expresa en esta forma. 254 por 10 a la menos 6. ¿Estamos? Vamos a hacer este ejemplo. 0,35, ¿sí? ENG, 350 por 10 a la 3. Repito, ¿qué número es más grande? ¿Este o este? Ninguno. Estos números son iguales. Recuerden que lo que estamos haciendo es expresar el mismo número, la misma cantidad de dos formas diferentes. ¿Estamos? Bueno, ¿por qué? Entonces es importante que el exponente sea un número múltiplo de 3, positivo o negativo. Porque nosotros, cuando hablemos de magnitudes relacionadas a la electrónica, vamos a reemplazar esta potencia por un símbolo, ¿sí? Que acá les dejo la tablita de qué potencia es equivalente a cada símbolo. Entonces tienen, por ejemplo, que la potencia 10 a la 6, es decir, mega, se representa con la M mayúscula. ¿Está bien? Entonces ahora lo que voy a cambiar es que este número, 12 millones, que yo lo pasé con la calculadora, repito, falta un 0, lo pasé a notación de ingeniería, 12 millones. Yo ahora para expresar el número en cálculos o oralmente, no voy a decir 12 por 10 a la 6, porque imagínense que seguimos, al menos cuando lo decimos al número, o incluso lo escribimos, sigue siendo muy engorroso. Entonces el por 10 a la 6 lo vamos a reemplazar por el símbolo que le corresponde según la tabla que tenemos acá, que es mega. Entonces, esta expresión 12 por 10 a la 6 la vamos a decir 12 megas, ¿sí? M mayúscula. Entonces fíjense que de esta forma yo voy a estar reemplazando esta expresión 12 millones por 12 megas. ¿Está bien? Fíjense cómo reduzco la forma de expresar este número, esta cantidad, ¿sí? Y al reducirla es mucho más fácil escribirla, hacer cálculos e incluso hacer operaciones con la calculadora, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, esta expresión que tenemos acá, que era 0,000254, primero la traduje a 254 por 10 a la 6, esto recuerden que lo veo con la calculadora, y después, reemplazando con esta tablita, me queda 254 micros, ¿sí? Que es esta parte que tenemos acá, 10 a la menos 6 es micro. ¿Estamos? Y en este caso, 0,35 me quedó 35 por 10 a la menos 3, que lo voy a reemplazar por 35 milis, ¿sí? Ojo acá que tengo M mayúscula y M minúscula, y no es lo mismo, ¿sí? No confundan uno con otro porque son diferentes y muy diferentes, así que estén muy atentos a eso, ¿sí? Lo mismo acá, estas son mayúsculas, esto es todo minúscula. Y esto es una letra griega que se llama micra, pero generalmente la podemos reemplazar con una U. Bien. Bueno,
Acá si leen más abajo les explico cómo usar la calculadora. Y recuerden que acá tengo este botón que es por 10 a la X. ¿Cuándo lo uso? Cuando yo quiero escribir una expresión de esta en la calculadora. Por ejemplo, si yo quiero escribir 12 millones, es decir, 12 por 10 a la 6, es decir, 12 megas. Si yo quiero escribir 12 megas en la calculadora, ¿cómo hago? Escribo el número, que es 12, es decir, el factor multiplicativo, y la M mayúscula la voy a reemplazar por la potencia, es decir, ahora hago el paso inverso. ¿Cuál es la potencia? 10 a la 6. ¿Cómo la escribo? Con este botón que dice por 10 a la X, que en algunas calculadoras ustedes la van a tener probablemente como exp, la tecla exp, ¿sí? Que es de exponencial, que va a estar igual ubicada en este lugar. Entonces, ¿cómo escribo 12 megas? Escribo 12 por 10 a la, y acá yo lo tengo que poner, ¿cuál es la potencia? Que en este caso 6. 12 por 10 a la 6. Ahí escribí 12 millones. ¿Está bien? Si quiero escribir 254 micros, escribo el número así como lo tengo, y acá la letra micra la reemplazo por mi exponente, que es 10 a la menos 6. Entonces escribo por 10 y le pongo con este menos 6. ¿Sí? Recuerden, acá la calculadora me lo expresa en menos 4, a mí no me sirve, lo aprieto NG y lo tengo en menos 6. Si quieren verlo en forma original, digamos, ahí tengo 0,000254. Bueno, vamos a aplicar esto a un ejercicio propio nuestro. Fíjense que acá tengo un circuito muy sencillo, compuesto por una batería de 5 volts y dos resistencias. ¿Sí? Estas resistencias, yo creo que a esta altura ustedes lo saben, están en serie. ¿Sí? Yo lo que quiero calcular en este ejemplo es la corriente total que va a circular por este circuito. La corriente, recuerden que sale por el positivo de la batería siempre y recorre todos los componentes que están en el circuito. ¿Sí? En este caso mis únicos dos componentes son R1 y R2. Como estas resistencias están en serie, si yo quiero calcular la resistencia total, ¿sí? Vamos a hacerlo por acá, RT, tengo que sumar R1 más R2. Entonces, esto muy sencillo, hago 330 más 560, 890 ohms. ¿Sí? Mis números no son muy lindos. 890, y acá, ¿sí? Nunca se olviden cuando trabajan de escribir las unidades. ¿Sí? 890 ohms. Si acá no me ponen el ohm, yo no sé si ustedes me hablan de 890 peras, bananas o manzanas. ¿Sí? Tienen que ser ohms, porque estoy hablando de resistencia. Bueno, si mi resistencia es 890 ohms total, mi corriente, yo quiero calcular la corriente que circula por acá, ¿sí? Según la ley de Ohm, que ustedes ya la conocen, la corriente la calculo V sobre R. ¿Qué voltaje voy a usar? Como hablo de la resistencia total del circuito, voy a usar el voltaje total, que el voltaje total es 5 volts. Entonces voy a hacer 5 volts dividido la resistencia total, 890. Ohms. Bueno, me voy a la calculadora, hago 5 dividido 890. Fíjense que acá la calculadora ya me da el resultado en notación de ingeniería, porque me la da con un exponente a un número múltiplo de 3. Es probable que a algunos de ustedes la calculadora les dé el resultado de esta forma, así, 0,00561, bla, 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 bla. Bueno, si el resultado se los da de esta forma, recuerden que no nos sirve. ¿Por qué?
Porque nosotros vimos que en la notación de ingeniería el factor multiplicativo tenía que estar entre 1 y 999. En este caso es 0,0, así que no me sirve. ¿Cómo hago para pasar esto a notación de ingeniería? Aprieto ENG. Entonces me queda, vamos al circuito, me queda 5,61, copio el numerito, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con dos decimales por truncamiento, es decir, cortamos el número acá, no redondeamos, 5,61, y ahora lo que tengo que hacer es el exponente, que es por 10 a la menos 3, lo reemplazo por el símbolo que le corresponde según la tablita que tenemos acá, 10 a la menos 3 mili, ¿sí? Entonces el resultado es 5,61, reemplazo en el minúscula mili. ¿Y de qué unidad estoy hablando? Como es corriente, la corriente se mide en amperes, ¿sí? Entonces el resultado de este circuito, la corriente total es 5,61 miliamperes. ¿Está bien? Vamos a hacer otro ejemplo con resistencias en paralelo. Bueno, acá tenemos un circuito paralelo de dos resistencias, una de 100K, fíjense que esto es kilo ohms, y 220K, es decir, 220 kilo ohms. Tenemos que hacer lo mismo, es decir, primero calcular la resistencia total. Recuerden, esto es un circuito paralelo, entonces hay una fórmula para calcular la resistencia total, ¿sí? Probablemente ustedes conozcan una que le dicen RA y hacen, en este caso, hacen R1 por R2 dividido R1 más R2, ¿sí? Lo cual es válida, ¿sí? Pero yo les voy a enseñar una que para mí es mucho mejor, más rápida, y aprovechamos más el uso de la calculadora, ¿sí? Les repito, si lo quieren hacer de esta forma, háganlo, no hay ningún problema, pero yo les voy a enseñar otra forma que me parece que es más práctica. Esta forma que yo les digo les va a permitir calcular la cantidad de resistencias en paralelo que ustedes tengan. Con esta fórmula ustedes solo pueden hacer de a dos, es decir, si tuvieran 3 resistencias, tienen que hacer primero 2 y esa resultante la vuelven a hacer en paralelo con la tercera resistencia. La fórmula que yo les voy a explicar pueden hacer en un solo cálculo 3, 4, 5, 6, 100 o 1000 resistencias en paralelo. ¿Está bien? Esta fórmula es así. Mi resistencia total, en este caso porque son estas dos, va a ser, tengo que sumar todas las resistencias que tengan paralelo, pero a cada una de ellas las tengo que elevar a la menos 1. Es decir, tengo que hacer R1 elevada a la menos 1 más R2 elevado a la menos 1, cierro el paréntesis y todo este resultado a su vez lo vuelvo a elevar a la menos 1. ¿Sí? Elevar a la menos 1, yo por ejemplo tengo a la menos 1, es lo mismo que decir 1 dividido a. ¿Está bien? Entonces esto lo podríamos ver, si ustedes lo investigaran en otro lugar, como 1 dividido R1 más 1 dividido R2 y 1 dividido todo esto, ¿sí? Es lo mismo pero expresado de otra forma. ¿Pero por qué les digo de esta forma? Porque es más fácil hacerlo en la calculadora. Fíjense. Se vienen a la calculadora, abrimos paréntesis, R1 a la menos 1. R1 es 100K. Entonces hacemos 100. Y acá atentos. 100K. ¿Qué quiere decir? Esto lo vimos hace un rato. La K, esta, corresponde a la K que tengo en la tablita. Es decir, cuando hablo de 100K,
estoy hablando de 100 por 10 a la 3. Este por 10 a la 3 lo tengo que escribir en la calculadora. ¿Estamos? Entonces, para escribir 100K, escribo 100 por 10 a la 3, que es lo que le corresponde a la letra K. Ahí tengo R1. Esto lo elevo a la menos 1, que elevar a la menos 1 lo tienen acá en una tecla, ¿sí?, que dice x a la menos 1, más R2, fíjense que R2 es 220K, por lo tanto escribo 220 y tengo que escribir la K. ¿Cómo escribo la K? Por 10 a la 3. ¿Sí? Esto lo elevo a la menos 1, cierro el paréntesis y todo eso lo vuelvo a elevar a la menos 1. Y esto me da 68.750. ¿Sí? Que ahora les pregunto, si yo quisiera expresar esto en notación de ingeniería, tengo que apretar la tecla NG, porque este número no cumple con la regla que yo les dije acá, porque es mayor a 999. Entonces aprieto ENG y me dice 68,75 por 10 a la 3. Este por 10 a la 3 lo voy a reemplazar por 10 a la 3 kilo, que es la K minúscula. Entonces mi resultado total va a ser 68,75 kilo, K minúscula, ohms. Esa va a ser mi resistencia total, ¿sí? Ahora voy a calcular la corriente, que como ya sabemos, la corriente es voltaje sobre resistencia, es decir, 5 volts dividido mi resistencia total. Me voy a la calculadora y escribo 5 dividido RT, que es este valor, lo copio, 68,75, no me puedo olvidar de la K. ¿Cómo reemplazo la K en la calculadora? Exponente a la 3. ¿Sí? Fíjense, este es mi resultado. Tengo un problema, que el exponente no está expresado en un número múltiplo de 3, está en menos 5, que menos 5, si se fijan, no está en mi tablita. ¿Cómo lo resuelvo? Tengo que decirle a la calculadora que me pase esa expresión a notación de ingeniería con la tecla ENG. ¿Sí? Y ahora me lo pasó a menos 6. Mi resultado total va a ser entonces 72,72, vamos a escribirlo, 72,72 por 10 a la menos 6 según mi tablita, lo busco, micro. ¿Sí? Entonces, 72,72 microamperes. ¿Sí? Esta va a ser la corriente total de mi circuito expresada correctamente en notación de ingeniería. ¿Sí? Bueno, quedo atento a sus consultas. Ahora los invito a que mientras ven el video vayan haciendo el ejercicio con la calculadora a ustedes y comprueben que les sale y que les da el resultado que me da acá. ¿Sí? Quedo atento a cualquier consulta, ¿sí? Es importante que consultan. El que no consulta, yo interpreto dos opciones: o que entendió perfectamente lo que se está explicando, ¿sí?, o que no vio el video y no le interesa el tema, lo cual es un problema muy grande. ¿Está bien? Así que espero que aquel que no entendió, que tiene dificultad, cualquier cosa, me pregunte la cantidad de veces que sea necesaria, ¿sí? Yo tengo una cuenta de correo, que la ven porque es donde yo les envié la invitación, que es una cuenta dedicada exclusivamente a atender a mis alumnos. Así que cualquier duda me pueden escribir ahí en cualquier momento. Yo no les prometo que les voy a responder en cualquier momento, pero sí ustedes escríbanme cuando quieran, que no es ninguna molestia, ¿sí? Así que bueno, repito, cualquier consulta me avisan y lo resolvemos. Les voy a dejar unos ejercicios para que resuelvan usando siempre notación de ingeniería. De ahora en más, todos los cálculos que hagamos siempre tienen que estar expresados en notación de ingeniería. ¿Estamos? Es decir, nunca más
por ahora, quiero ver un resultado expresado así, 0,0xxx, ¿sí? Si veo un resultado expresado 0, esto está mal para mí, ¿sí? Porque no está expresado en notación de ingeniería. ¿Estamos? Así que bueno, quedo atento a cualquier consulta que tengan, chicos.